Bueno, chicos, pues vamos a continuar con la clase de hoy. Como ya sabéis cómo va esto, pues vamos directamente al lío. Ahí tenemos las tareas para hoy: corregir ejercicios pendientes que teníamos de resolución de triángulos, ver el punto 5 del tema, que es la resolución de triángulos oblicuos, y hacer esos ejercicios. Esos ejercicios son para el lunes de la semana que viene, puesto que el miércoles no nos toca clase y jueves y viernes son no lectivos. Entonces tendréis abierta la tarea para poder subirlos hasta el lunes de la semana siguiente, es decir, el día 23, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Veis que tengo aquí unas cuantas cosas preparadas para hoy. Vamos a empezar corrigiendo los ejercicios que teníamos para hoy, el 3 y el 4. Vale, he puesto aquí también unas figuras para utilizarlas en estos ejercicios, ya que en el 3 vamos a tener que usar un octógono regular, ¿vale? Entonces nos dice: calcula el radio de un octógono regular con 20 centímetros de lado. Y pregunta también que cuánto mide su apotema, ¿vale? O sea, entonces, en este triángulo que viene aquí dibujado, fijaos que tenemos que el lado del octógono es de 20 centímetros. Vale, entonces, trazando la apotema, como los triángulos en los que se divide, cualquiera de los triángulos que se forman al unir el centro de un polígono regular con sus vértices son triángulos isósceles, ¿vale? Si no lo sabéis, pues os lo digo ahora. O sea, al unir el centro de un polígono regular con sus vértices se obtienen triángulos isósceles, salvo en el caso del hexágono, que esos triángulos son equiláteros. Entonces aquí tenemos un triángulo isósceles que puedo dibujarme fuera para tener una percepción distinta. Y al trazar esa apotema voy a tener que esto es la apotema. Esto va a ser la mitad de la base, que es 10. Y esto va a ser el radio, ¿vale? Esto va a ser el radio de ese octógono regular. Bien. ¿Qué necesitamos para poder calcular los datos que nos faltan? Nos pregunta por el radio y por la apotema. Pues saber algunos de los ángulos. Bueno, sabemos que este es un ángulo recto porque la altura siempre va a formar un ángulo recto con la base sobre la que cae. Y sí que podemos calcular la medida de ese ángulo. Vamos a llamarle alfa. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta que en un octógono se pueden formar 8 triángulos, el ángulo central mide 360 grados, entonces si dividimos 360 entre 8, pues a 4, 8 por 4, 32, a 36, 4 y a 5, nos da 45 grados. 45 grados sería el ángulo de cada uno de los triángulos completos. Nuestro alfa es la mitad, porque hemos trazado la apotema, la altura de ese triángulo, que al ser isósceles pasa justo por la mitad de ese ángulo, con lo que el alfa va a ser 45 grados entre 2, 22,5 grados, ¿vale? Ahora, al saber lo que mide ese ángulo alfa, pues ya sí que podemos calcular con las razones trigonométricas tanto el radio como la apotema. Vamos a empezar por el radio. Si os fijáis, el radio es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, del que conocemos un ángulo agudo y el lado opuesto, el cateto opuesto. Entonces, con el seno de 22,5 grados, que es el cateto opuesto, 10 partido por la hipotenusa, que es el radio, de ahí despejamos el radio, lo pasamos multiplicando a la parte de la izquierda y el seno lo pasaremos a su lugar dividiendo. Nos va a quedar que es igual a 10 partido por el seno de 22,5 grados. Pues aquí cogemos la calculadora y hacemos 10 dividido entre el seno de 22,5 grados, nos da 26,13 centímetros. Ya tenemos el radio del octógono. Para calcular la apotema, pues lo mismo, solo que ahora vamos a usar el cateto opuesto y el cateto contiguo, y esa razón trigonométrica o la razón trigonométrica que relaciona a ambos es la tangente. Entonces la tangente de 22,5 grados es el cateto opuesto, que mide 10, partido por la apotema. Despejando, la apotema va a ser 10 dividido entre la tangente de 22,5 grados. Cogemos la calculadora
Hacemos la operación, 24,14 centímetros. Y ya tenemos la medida del apotema. Con lo cual ya tenemos resuelto el ejercicio 3. Para el ejercicio 4. Para el ejercicio 4 nos va a hacer falta un heptágono regular, que para eso tenemos aquí también la figura de un heptágono regular. Pues lo traemos aquí, tenerlo ahí a la vista, para que nos sirva de referencia. El enunciado dice, calcula la apotema de un heptágono regular con un radio de 10 centímetros. Es decir, que si yo cojo cualquiera de estos triángulos, por ejemplo este de aquí, su radio es de 10 centímetros, es decir, esa medida es de 10 centímetros. Vamos a trazar un apotema que es la altura de cualquiera de esos triángulos. Con lo cual el triángulo que nos queda, este va a ser muy parecido al que ya hemos hecho anteriormente. Nos queda un triángulo que es la mitad de un triángulo isósceles, con un ángulo alfa aquí que vamos a poder calcular, con un ángulo recto aquí y con una hipotenusa de 10 centímetros. Vale, ahora que ya tenemos todo, vamos a calcular el alfa. Como tenemos que el ángulo completo son 360 grados, lo dividimos entre 7 ángulos iguales, que son los que se juntan en el centro del heptágono, y eso nos da 51 grados, 25 minutos y 43, redondeando, 43 segundos. Como alfa va a ser la mitad de eso, pues lo dividimos entre 2. Con la calculadora también, lo dividimos entre 2 y lo convertimos a grados, minutos, segundos. Son 25 grados, 42 minutos, 51,4 segundos. ¿Vale? Pues ya tenemos ahí la medida del ángulo alfa. Entonces ahora para calcular solamente nos pide el apotema y nos pide también el lado. Venga, pues entonces vamos a llamarle a esto X y vamos a llamarle a esto apotema. Entonces, como tenemos la hipotenusa, pues para calcular la apotema vamos a usar, que la apotema, fijaos que respecto de alfa del cateto contiguo, vamos a utilizar el coseno. Coseno de 25 grados, 42 minutos y 51,4 segundos es igual al cateto contiguo, la apotema, partido por la hipotenusa, que es 10. Despejando, la apotema es 10 multiplicado por el coseno de 25 grados, 42 minutos, 51,4 segundos. Nos venimos a la calculadora y nos da 9. Casi prácticamente exacto, 9 centímetros. Ya tenemos el valor de la apotema. Para calcular el valor del lado, fijaos que ahora al calcular X, lo podemos hacer por ejemplo con el seno. El seno de 25 grados, 42 minutos, 51,4 segundos, que es el cateto opuesto, que es X, partido por la hipotenusa, que es 10. De ahí X va a ser 10 por el seno de 25 grados, 42 minutos, 51,4 segundos. Entonces hacemos el seno de 25 grados, 42 minutos y 51,4 segundos y lo multiplicamos por 10 y obtenemos 4,34 centímetros, ¿vale? Pero eso es X, pero fijaos que X es la mitad del lado. El lado es igual a 2X, que va a ser el doble de la cantidad anterior, 8,68 centímetros. Es la medida del lado. ¿Vale? Aquí tenemos apotema, 9 centímetros, el lado del heptágono, 8,68 centímetros. Vale, ya tenemos corregidos esos ejercicios que teníamos para hoy. Nos vamos, por lo tanto, voy a coger esta página y nos vamos a la parte de teoría nueva. La resolución de triángulos oblicuos. Os voy a acompañar aquí la explicación sobre la página, ¿vale? La veis vosotros, la leéis despacio.
yo que vosotros primero la leería y después, una vez que la habéis visto una vez vosotros tranquilamente, pues ya en el vídeo me escucháis a mí explicarla, ¿vale? Mirad, aquí vamos a resolver triángulos de cualquier tipo. Triángulos oblicuos quiere decir triángulos que no tienen por qué ser rectángulos como los que hemos resuelto en el punto 4, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos dibujos, dos triángulos, cada uno de los dos ejemplos que nos hace en el libro, donde fijaos que hay un triángulo en cada uno de los casos que no son rectángulos, de los que conocemos una serie de medidas. En el de arriba conocemos dos lados y uno de los ángulos, y en el de abajo sabemos dos ángulos y uno de los lados. Nos pide calcular en cada caso una medida, en el de arriba la medida de este lado, en el de abajo la medida de ese otro lado. Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues para eso nos tenemos que centrar en el cuadrito este rosa de abajo del todo, que estoy aquí rodeando, que habla de la estrategia de la altura. ¿En qué consiste eso de la estrategia de la altura? Pues significa que cuando yo tengo un triángulo que no es rectángulo, si dibujo su altura, como hace aquí, el triángulo original, o aquí en este otro, el triángulo original se divide en dos triángulos que sí que van a ser rectángulos, ¿vale? Entonces, a partir de ahora vamos a tener la posibilidad de usar la estrategia anterior para resolver triángulos rectángulos utilizando la trigonometría, y a partir de ahí ir calculando datos, en este caso desde la izquierda hasta la derecha, hasta que lleguemos al valor de A, el valor que nos pide, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hace aquí, fijaos. Aquí para empezar empieza utilizando el seno de 48 grados, que es el seno de este ángulo, que es igual al cateto opuesto, que es h partido por la hipotenusa, que es 14. Despejando de ahí, la altura del triángulo va a ser 14 por el seno de 48, 10,4, con lo cual ya sabemos la medida de la altura. Después, utilizando el coseno, puesto que x es el cateto contiguo, coseno de 48 es x partido 14, con lo que x es 14 por el coseno de 48, 9,37. 9,37 es x. Como ya tenemos la medida de todo lo que es el lado AC, que es 17, podemos sacar que y va a ser 17 menos lo que mide x, que es lo que hace aquí debajo. Y va a ser 17 menos x, que son 7,63. ¿Veis? Todo esto son 17. X ya hemos sacado que mide 9,37. La diferencia es lo que mide y. Con lo cual nos queda que y mide 7,63. Pues ahora tenemos un triángulo rectángulo, que es este de aquí, en el que sabemos que la altura son 10,4, que es uno de los catetos, que el otro cateto es 7,63, y lo que nos falta, que es A, lo que nos preguntaba al principio del problema, es la hipotenusa. Pues con el teorema de Pitágoras, a cuadrado es igual a la altura al cuadrado más y al cuadrado. Hacemos la raíz cuadrada y obtenemos el valor de la altura, 12,9 centímetros. Ya tendríamos resuelto el primer problema. El segundo ejemplo es un poco más complicado, pero la idea es la misma. En este caso, bueno, pues hacemos también la altura. Al trazar la altura, el triángulo original se divide en dos triángulos rectángulos y, al igual que hemos hecho antes, a partir de la izquierda vamos a ir calculando datos para ir avanzando hasta conseguir el valor de A que nos pide. Lo que pasa es que en este caso, con los datos que tenemos, vamos a tener que plantear un sistema. Fijaos, qué es lo que hace aquí abajo, ¿vale? Tenemos el ángulo de 53. Vamos a querer calcular su altura. Lo que pasa es que no tenemos datos suficientes. Utilizando la tangente, el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, es decir, h partido por x, será la tangente de 53. Eso mismo, fijándonos en el otro ángulo, en el que hay en la otra esquina el otro vértice del triángulo, va a ser igual a cateto opuesto, que es h, partido por y, es decir, la tangente de 28, como tenemos aquí abajo, va a ser h partido por y. Vale, de ahí podemos despejar h en ambas ecuaciones. H va a ser por un lado x por la tangente de 53 y por otro lado h va a ser igual a y por la tangente de 28. Pero nos sigue siendo de momento imposible calcular esto porque tenemos dos incógnitas, la x y la y. Lo que pasa es que como sabemos la medida de todo el lado, que es 87, pues podemos decir que x más y es 87, por lo tanto y va a ser 87 o x va a ser 87 menos y. Y ahí, utilizando sustitución en la ecuación que hemos obtenido anteriormente, ahora x va a ser
87 menos i, pues 1,33 por 87 menos i va a ser igual a 0,53. Es decir, resolvemos por sustitución el sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que teníamos y ya de ahí sacamos el valor de la i. Una vez que sabemos i, podemos calcular el valor de h, puesto que h era igual a i por la tangente de 28. Y también podemos calcular, o directamente, como lo que nos preguntaba era a, utilizando el coseno de 28, que es el cateto contiguo, y que vale 62,2 dividido entre la hipotenusa, que es a va a ser 62,2 entre el coseno de 28, igual a 70,4. Y ya hemos llegado al valor de a que nos pedía, ¿de acuerdo? Bueno, pues este último sí que es un poquito más complicado, pero recordad que la estrategia, pues básicamente consiste en trazar la altura y en el caso más sencillo, como el primero de los ejemplos, ir calculando datos de izquierda a derecha utilizando las razones trigonométricas para poder llegar hasta el dato que nos pedía. Y en el caso más complicado, que es como el de abajo, con los datos que teníamos, no hemos podido calcular ningún dato, sino que hemos tenido que ir a formar un sistema y a partir del sistema de ecuaciones ir sacando los datos hasta llegar hasta el que nos pedía, ¿vale? Una cosa que sí que tenéis que tener en cuenta es que estos triángulos, aunque tracemos la altura, os recordará al esquema del teorema de la altura, teorema de los catetos, etcétera, que vimos en el tema de semejanza. No se pueden usar aquí, porque los triángulos no son rectángulos. Entonces, teorema del cateto, teorema de la altura, se pueden usar cuando el triángulo grande, el triángulo completo, fuese un triángulo rectángulo. En este caso, el grande no es rectángulo. Los dos pequeños que se forman al trazar la altura, sí. Pero eso hace que no podamos utilizar ni teorema de la altura ni teorema del cateto, ¿vale? Sí que podremos utilizar teorema de Pitágoras, pero en los pequeños, en los que se forman con la altura, ¿vale? Bueno, pues nada, tratar de hacer vosotros los ejercicios de arriba, que son el 1 y el 2 de la página 151, y el 12, 13 y 14 de la 158, y enviarme